Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Norman Cousin dijo que una biblioteca debería ser el cuarto para el nacimiento de las ideas, un lugar donde la historia cobre vida. En las librerías, la historia cambia un poco, sobre todo porque la idea de compartir el conocimiento y la belleza de algunos libros radica en el hecho de comprarlo y no de consultarlo. Sin embargo, siempre resulta un deleite meterse a una librería, encontrar joyas, no siempre al alcance del bolsillo, pero que eventualmente uno se podría llevar a casa. Claro que es necesario conocer los códigos de las librerías, que no son nada parecidos a los de las bibliotecas, pues no se concentran en el saber, sino en la mercadotecnia. Sin embargo, si uno es un asiduo visitante, termina por reconocer y seleccionar lo que desea. Humberto Eco dijo que luego de años de práctica puede meterse a una librería y entender su distribución en pocos segundos. Puede echar un vistazo al lomo de un libro y hacerse una buena idea tanto del contenido del mismo como del interés que le puede despertar. Y aunque cada vez hay menos librerías, todavía quedan algunos de esos laberintos donde perderse, laberintos encantados. Estamos aquí en el conjunto Covadonga de la calle de Belisario Domínguez, una joya arquitectónica, y le damos las gracias a Víctor Zavala, uno de los vecinos de este extraordinario lugar. Les recuerdo, como todas las semanas, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. No deja de ser algo perturbador caminar por uno de los senderos más antiguos de la Ciudad de México, la calle de Donceles, muy cerca de aquí, de donde estamos, en la calle Belisario Domínguez, aquí en el conjunto Covadonga. Estas calles se llamaron las de Donceles, Chavarría, Montealegre, Cordobanes, Canoa, Puerta Falsa de San Andrés. En mi memoria, Donceles es menos la calle de la Cámara de Diputados y el Teatro de la Ciudad, de la Academia de la Lengua y el Colegio de Cristo, y más el camino de las librerías de viejo. Nunca tuve suerte con los libros viejos. Mis amigos encontraban maravillas y yo basura encuadernada. Ellos clásicos empolvados, yo nada, mala pata. Aún así, visito todavía las tiendas de vejestorios de papel. Hay en eso un viaje en el tiempo. La bibliofilia, el inframundo, el laberinto, el tomo suelto, la librería Madero, recién mudada o se había mudado a la calle de San Jerónimo, donde Enrique Fuentes se especializaba en libros de historia. Las librerías de viejo nos recuerdan aquello que dijo el crítico George Steiner: los antiguos son gente del mañana, los antiguos son todavía novedades. Mientras camino por Donceles, me pregunto, ¿cuándo empezó todo? Me refiero a los libros en México, a las librerías y al nacimiento de los lectores mexicanos. Empezó por estas calles del centro histórico. Andrés Martín, Bartolomé Torres y Alonso de Castilla fueron los primeros vendedores de libros de oraciones, elegías a la Virgen, elogios a la corona. Las librerías estaban en las calles cercanas a la Plaza Mayor y se encontraban en tiendas donde se vendían otros objetos más comunes en las casas novohispanas. Más tarde, en el siglo XVII, los libreros debían presentar sus inventarios al Tribunal del Santo Oficio. Los libreros de esos tiempos fueron Pedro Arias, Diego de Rivera, Francisco Clarín y Pedro González. En Tacuba, también muy cerca de este lugar, en el año de 1621 se encontraba la imprenta de Diego Garrido. En Santo Domingo, hoy Brasil, estaba la imprenta de Francisco Zárvago. En San Agustín, hoy Uruguay, se ubicaba la imprenta de Bernardo Calderón. Ellos se cuentan entre los primeros mercaderes de libros y también impresores de la Nueva España. En esos años empezó todo lo que tiene que ver con el libro en México. ¿Cómo empezó todo? De nuevo, en el año de 1525, apenas consumada la conquista militar española, se sabe que Juan Kronberger, famoso tipógrafo establecido en Sevilla, obtuvo de la corona española los derechos exclusivos de venta de libros en la Nueva España. En 1539, a instancias de Fray Juan de Zumárraga, primer obispo de México, y Antonio de Mendoza, primer virrey, tuvo lugar el establecimiento de la imprenta. Esos maderos con fierro empotrado convirtieron a la Nueva España en la primera colonia con imprenta.
Ese fue el primer negocio de Combeferre, los libros. Un empleado de su taller de oficio cajista, los que ponen justo los tipos de plomo ordenados para formar un texto, de origen italiano y llamado Juan Pablos, es nombrado encargado de la imprenta. Así empezó todo. El primer libro impreso, breve y compendiosa doctrina cristiana en lengua mexicana y castellana para el aprovechamiento de estos indios naturales y sus ánimas. Ese fue el primer título impreso en la Nueva España. Una trama pendiente busca a los primeros lectores en iglesias y conventos novohispanos. Según algunos investigadores, esa imprenta estaba en la Casa de las Campanas, en la esquina que formaban la calle de la Moneda y Cerrada de Santa Teresa, actualmente Moneda y Licenciado Verdad. En ese lugar empezó la industria editorial mexicana, o como se llame, a la producción de libros en México. El más antiguo librero del que hasta ahora se tiene noticia, Andrés Martín, quien ocupaba un local en los bajos de una casa del Hospital del Amor de Dios, ubicado en la calle del mismo nombre que hoy en día se llama Academia. De ese local salió un día del año de 1541 el primer lector de Nueva España. Regreso entonces y camino por la calle de Donceles y voy hacia la Feria del Libro, la que acaba de ocurrir ahí en el Zócalo. No sé muy bien lo que quiero pensar. Arístides decía que una prueba de lo civilizada o próspera que puede ser una ciudad está en la calidad de sus librerías. Ustedes digan entonces. El único paraíso literario que le puede ganar a una gran biblioteca es sin duda una buena librería. Y cuando digo buena, me refiero no solo al aspecto, también me refiero a la selección. Sin duda es de lo más reconfortante entrar a una hermosa librería con algo de mobiliario y sillones para hojear libros, pero lo que las hace únicas y entrañables es lo que podemos encontrar dentro. Barter Books es una librería que se encuentra en una estación de tren victoriana en un pequeño pueblo de Inglaterra. No es demasiado vieja, abrió sus puertas en 1991. Es una librería de segunda mano, donde todavía es posible intercambiar libros y encontrar verdaderas joyas como la primera edición de Huckleberry Finn, libros de viaje, de medicina y botánica, algunos encuarelados a mano, en fin, antigüedades que quizá no se encuentren en otro sitio. En la Ciudad de México, donde hay innumerables librerías de viejo, cuya oferta es irregular, siempre es posible encontrar sorpresas. La calle de Donceles es por supuesto la más visible, pero también hay otras librerías en Coyoacán, en Santa María la Ribera, en la colonia San Rafael. Claro que para encontrar algo que valga la pena es necesario echarse un clavado, tener paciencia y sobre todo ser muy hábil a la hora de observar los ejemplares. Por ejemplo, sobre Antonio Caso, en el número 44, hay una librería que más bien parece depósito de basura, pues los libros están amontonados por todos lados, de tal forma que pareciera que ni siquiera hay espacio para entrar. No estaría de más darse una vuelta por estas librerías de viejo. Luego de un buen clavado, usted podría encontrar alguna joya. De la mesa de novedades, que en esta ocasión es una cama de novedades gracias a la gentileza de Víctor Zavala aquí del conjunto Covadonga de Belisario Domínguez. Tenemos algunas novedades. Autores, editoriales, instituciones y libros, estudios de historia intelectual de Javier García Diego, publicado por el Colegio de México. Un libro notable, de lo más interesante de la temporada. Una antología realizada por el escritor Eduardo Antonio Parra sobre el norte. Los narradores del norte de la República Mexicana se han convertido en un fenómeno de la literatura mexicana. Parra hace aquí una notable antología que publica Ediciones Cera en coedición con Conaculta. Una interesante editorial que cumple 5 años, Mango de Hacha. Traigo aquí uno de estos libros, que son 3 entrevistas a cineastas contemporáneos de Tatiana Lipks, y otro que es El Renacimiento de la Poesía Inglesa, una antología poética. Libros bien hechos, bien trabajados y bien terminados. Un libro interesante de Bruno H. Piché, publicado por Libros Magenta. Los hechos de Bruno Piché es una extraordinaria reflexión sobre el espejo roto de la memoria. Un breve libro, dice
Juan Villoro, en donde podemos escapar de nosotros mismos, pero no de los hechos, es decir, del flujo incontenible de la historia. Los hechos de Bruno Piché. Esto es lo que traemos hoy en la mesa de novedades. Hace un par de semanas hablábamos aquí de Gustave Flaubert. Los autores clásicos son, como usted sabe, inagotables. Por lo anterior, es inevitable que dejemos de hablar de Flaubert en esta ocasión. Cuando era todavía muy joven, mucho antes de escribir Madame Bovary, Flaubert escribió Bibliomanía. Se trata de una novela breve que apenas tiene 60 páginas, ubicada en Barcelona, basada en un hecho real. Esta novelita narra la historia del monje Giacomo que padeció de una pasión bibliófila tan intensa que era capaz de matar e incluso morir por un ejemplar anhelado, o peor aún, condenarse al mismo infierno. Flaubert aprovecha la ocasión para hablar de otros clásicos como Dante, Alighieri y Eta Hoffmann. Este libro, en particular, aúna la sátira y la historia de amor imposible, no el carnal, sino el posesivo. Penelope Fitzgerald es una escritora inglesa que murió en el año 2000 y escribió un magnífico libro titulado La librería, en donde hace un análisis mordaz de la ignorancia e intolerancia a partir precisamente de una librería. La historia narra las peripecias de Florence Green, una viuda de un pequeño pueblo de Suffolk que vive alejada del mundo y con sus costumbres arraigadas, decide entonces abrir una librería, la primera del pueblo. Para lo anterior, ocupa una casa abandonada donde aparentemente habita un fantasma. Por desgracia, los habitantes del pueblo, aparentemente entusiasmados, tejerán lenta y pacientemente una tela de araña para enredar a la entusiasta librera e impedirle que la empresa naciente prospere. Hay otro libro fundamental para hablar de las librerías, Jorge Carrión. Se llama Librerías, es finalista del premio Anagrama de ensayo, se publicó en el año de 2013. Carrión nos devuelve el significado de las librerías, cómo se fueron convirtiendo en piezas imprescindibles de la vida moderna, por qué son tan inestables y tan mutantes. ¿Quiere usted conocer una historia, un análisis profundo de las librerías? Está aquí en este libro de Jorge Carrión, Las librerías. Como todas las semanas, usted encontrará en este breve espacio un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. No hay dos personas que lean el mismo libro. Edmund Wilson. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.